Hola, bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas con Gabriela. En este canal vamos construyendo todo el conocimiento matemático desde sus bases, desde los ladrillos y de una manera lógica y entendible. Hoy vamos a hablar de uno de esos ladrillos que son los conjuntos. Vamos a ver las nociones básicas de conjuntos porque en realidad lo usamos mucho, que si el conjunto de los números enteros, de los números naturales. Cuando empecemos a ver ecuaciones, bueno, las soluciones son el conjunto de soluciones. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un elemento? Además, toda la notación que se usa de repente, ya asumimos que se conoce o que se llegará a entender. Pero es importante verlo con calma para que todo vaya quedando claro. Vamos para allá. Muy bien. ¿Qué es un conjunto? Pues realmente ahí nos podemos ir a esta idea quizá intuitiva que tengamos todos, que es un conjunto, es una colección o un grupo de elementos, pues que agrupamos, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, visualmente lo hacemos así como una bolsita, como un círculo que engloba, digamos, en este caso, estos cuatro elementos. Si yo a este conjunto le llamo el conjunto A, pues puedo decir que esta bolita pertenece al conjunto A. Este símbolo, así como una E chiquita, escrita de esa manera, significa pertenece a, ¿no? Si yo quiero enlistar todos los elementos de mi conjunto A, bueno, lo que voy a hacer es ponerlo entre llaves. Entonces pongo la bolita rellena, los separo con comas y cierro con llaves. Todo esto que parece así de, bueno, lo de las comas o así, es importante. O sea, esto cuando una persona ve esto esta anotación en un libro de matemáticas, bueno, inmediatamente se entiende que es un conjunto, que un elemento es este, que otro es este. Por el contrario, si yo pusiera esto se puede tomar como un solo elemento. Entonces yo debo tener cuidado de cada elemento, irlo separando con comas. Y donde un elemento constituya, o sea, esté junto, constituya un solo elemento, no pongo comas, ¿no? Entonces, todo eso parece una nimiedad, pero realmente es importante si yo quiero entender cuando lea, cuando vea esta notación o quiero escribir de tal manera que otros entiendan mi notación. Ahora, aquí pues fui muy gráfica, ¿no? Los elementos del conjunto A es la bolita rellena, la bolita vacía, la cruz y el triangulito. También puede ser muy subjetivo. Entonces, de repente, bueno, acá algo también importante es que los conjuntos suelen denotarse con letras mayúsculas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de A, B, C en mayúscula, generalmente son los conjuntos y cada conjunto está definido por los elementos que lo conforman, ¿no? O sea, estos elementos pertenecen a A, pero A está definido por exactamente esos elementos. Entonces, cuando yo no conozco en particular los elementos de un conjunto, los puedo enunciar también de forma general, así como hacemos álgebra, por ejemplo, para números en general, pero con letras minúsculas. Entonces, generalmente las mayúsculas se usan para conjuntos, las minúsculas se usan para los elementos. Y eso, los, cada objeto que pertenece a un conjunto se le llama elementos. Entonces, yo puedo definir el conjunto A dado por A, B, C. También podría definir, digamos, el conjunto A' como AB, BC, AC, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que es importante poner la coma cuando separo elementos, porque esto ya me representa un solo elemento en este nuevo conjunto A' que yo estoy definiendo así. Ahora, si yo dijera que A es igual a B, o sea, dos conjuntos, los estamos poniendo en mayúsculas, eso significa que
todos los elementos de A, si en este caso son A, B, C, están en B y los elementos de B en A, ¿no? Entonces, tienen exactamente los mismos, esto es una C medio rara, tienen exactamente los mismos elementos A y B. Solo así puedo decir que A es igual a B. Ahora, si yo tengo un conjunto C que no tiene elementos, digo que ese conjunto es el conjunto vacío. No lo pongo así porque ya al poner las llaves es un conjunto que dentro tiene un elemento que es el vacío y esto ya tiene un elemento. Pero este conjunto sin llaves quiere decir que no hay conjunto, no hay, o sea, su bolsita, digamos, adentro no hay nada. No hay ni siquiera el conjunto vacío. A esto se le llama el conjunto vacío. Em, a ver, ¿qué otra cosa podemos decir como notación básica? Bueno, una manera de describir un conjunto es esta, enunciar puntualmente cada uno de sus elementos, y otra manera es dar una condición. Entonces yo digo, por ejemplo, lo hemos hecho mucho con los números racionales, son los números PQ, tal que, esto se lee como tal que, P y Q pertenecen, son elemento de o pertenece al conjunto de los enteros, ¿no? Entonces, ya hemos acá trabajado, por ejemplo, con el conjunto de los naturales, donde lo enunciamos, ¿no? Podemos o no poner el 0, pero es el 1, 2, 3, 4. Y cuando ponemos puntos suspensivos, se sobreentiende que ya dimos una regularidad y que sabemos cuál va a ser el siguiente elemento y por consiguiente el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y además se da a entender que es infinito, que eso no tiene un fin. Ahora, por ejemplo, yo puedo definir el conjunto n', que dijera, son los números A en los naturales, tales que A es menor o igual a 10. ¿Qué significa eso? Pues son todos los números que son naturales, pero que son menores o iguales a 10. Entonces ese sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y como incluye el igual, pues el 10 también. Entonces n' yo lo puedo enunciar con una condición o lo puedo enunciar con, o sea, describiendo específicamente cada uno de sus elementos. Cuando los elementos no son demasiados o no son infinitos, pues puedo hacer ambas maneras, ¿no? A veces me va a ayudar eso. Ahora, algo importante, por ejemplo, acá donde vimos la igualdad de los conjuntos, es que lo podemos, por eso ayuda la representación mental de hacer como una bolsa, ¿no? Si yo tengo el conjunto B, C, A, viene a ser lo mismo que el conjunto ABC, ¿no? En el conjunto no importa el orden. Por lo mismo, si yo de repente digo, a ver, ¿cuáles son los elementos de, de este número, ¿no? El conjunto cuyos elementos son este número. Le vamos a llamar al conjunto M. Entonces, M tiene al 1, tiene al 2, tiene al 3, y aquí no voy a volver a repetir al 1, porque el 1 ya es elemento de este conjunto. Entonces, el 1 no lo vuelvo a anotar, pero el 4 sí, el 1 no, el 2 no. Y entonces, el conjunto cuyos elementos son los números que aparecen, o los dígitos que aparecen en este número, pues es el conjunto de 1, 2, 3 y 4, sin repetir porque es eso, como si estuvieran en una bolsa, ¿no? Y entonces si yo tengo la bolsa y he hecho, por ejemplo, ABC, pues es que en realidad no van a quedar ordenados. Entonces, ese conjunto es lo mismo que BCA, que CBA, o sea, todas las
permutaciones que podamos hacer con esos elementos. En los conjuntos no hay un orden. Otra notación básica es la de subconjunto. Yo puedo decir que el conjunto M es subconjunto de N', que definimos aquí arriba. Si vamos a verlo primero gráficamente, por ejemplo, de aquí decimos que M es el conjunto de 5, 8 y 9, ¿no? 5, 8 y 9 pertenece también a N', entonces M es un subconjunto y se escribe de esta manera del conjunto N'. Quiere decir que todos los elementos de M aparecen en N'. No al revés. N, por ejemplo, N' que diga, no es subconjunto de M, porque hay al menos un elemento, digamos el 2, que no está en M. Entonces, M sí es subconjunto de N', porque todos sus elementos están también en N', pero N' no es subconjunto de M. Ahora, ¿qué pasaría? Vámonos un poquito para acá. Por ejemplo, en AB, podemos decir que A es subconjunto de B, ¿no? Porque todos los elementos de A están en B, pero también decimos que B es subconjunto de A, porque todos los elementos de B están en A. Entonces, si ambos son subconjunto del otro, ahí es donde podemos decir que A es igual a B cuando los conjuntos, y aquí vamos a meter una notación más, son finitos. Todas estas propiedades también que estoy hablando hasta el momento es, bueno, en general, subconjuntos sí aplica para infinitos, pero bueno, resultados así aplica cuando son cuando son conjuntos finitos. ¿Qué otra cosa básica de elementos? Digo, de conjuntos. Pues a ver, tenemos la notación es con letras mayúsculas para conjuntos, minúsculas para los elementos cuando no los conocemos puntualmente, como en este caso de los números. Los podemos enunciar un conjunto nombrando cada uno de sus elementos o dando una condición que deben cumplir todos los números. Por ejemplo, acá en el conjunto B, que en realidad es el conjunto de los números racionales, así se define, pues el conjunto va a ser infinito. Nada más, pues ya justo no tengo que poner un medio y un tercio y un cuarto y 2/5 y, ¿no? Nada más lo defino en general. Pero también cuando es un conjunto finito lo puedo definir en general, como en el caso de N' que definimos acá. Dos conjuntos son iguales cuando ambos son subconjunto del otro. No subconjunto, no es subconjunto, se denota así. Y de la misma manera, por ejemplo, yo puedo decir que el elemento 2 no es elemento de M. Entonces, es elemento, se usa esta E, y no es elemento, lo tacho. Subconjunto, esta especie de C alargada, no es subconjunto, lo tacho. Un conjunto no puede ser elemento de un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, en general, con conjuntos vamos a usar la notación de subconjunto y con los elementos vamos a ponerlos para decir que pertenecen al conjunto, ¿no? Ya si tratamos a los conjuntos como elementos ya es otra historia, pero los conjuntos son subconjunto de otro y los elementos pertenecen. Se usa esta notación de pertenencia. No importa el orden de los elementos, ni es necesario repetirlos, porque al final estamos hablando de cada elemento como que conforma a todo ese conjunto. Y con esto tienes los elementos básicos para empezar a operar con los conjuntos, que lo vamos a empezar a hacer a partir de ahora en siguientes videos, donde vamos a ver que también hay operaciones con conjuntos similares o análogas a la suma y que de hecho de esas operaciones es que surgen nuestras operaciones aritméticas. Entonces, más adelante vamos a empezar a operar ya con conjuntos. Con esto, tú puedes
además agarrar un libro de matemáticas y ya entender a qué se refieren los elementos, los conjuntos, la pertenencia, el subconjunto o la no pertenencia, no subconjunto, etcétera. Espero que haya sido clarificador y que te ayude en este camino de entender las bases de la matemática. Y si es así, pues ayúdame a compartir estos videos, regálame tu like y déjame saber en los comentarios qué te parece y si tienes otras inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.